Hola Harold, hola Oscar, ¿cómo están? Buenas tardes, instructora. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va con el desarrollo de las evidencias? Hola Carlos, Buenas tardes, tutora. ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Señora, ¿y usted? Bueno, me alegra. Gracias a Dios, aquí trabajando. Alegro. Listo. Hola Lady, ¿cómo estás? Muy bien, instructora. Usted. Muy bien, mija, gracias a Dios. ¿Cómo les ha ido con el desarrollo de las actividades de nuestra guía de aprendizaje? Vamos a compartir pantalla. Ahí están visualizando la pantalla, el PDF. ¿Sí lo están viendo? No, señora. No, señora. Y ahora, ¿no lo ven? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí lo ven. Bueno, entonces recordemos mientras los demás compañeros ingresan. Gracias, Oscar. ¿Cómo estás, Oscar? Vamos a tomar asistencia. Okay. Bien. Muy bien, Oscar. Gracias a Dios, bien. Bueno, entonces vamos a hacer un recorderis de las evidencias activas. En la evidencia número 3, que consiste en realizar un resumen, un documento en Word o a mano sobre los instrumentos de recolección de información, métodos de recolección de información, base de datos y fuentes de información. Recuerden que existen 3 tipos de fuentes de información: primaria, secundaria, terciaria, según lo que vimos la clase pasada, que dentro de los métodos de recolección de información podemos utilizar el método cualitativo, cuantitativo, dependiendo del tipo de variable que estemos trabajando o la característica que tenga esa información que estamos investigando o trabajando. Y base de datos, que consiste en reunir una serie de características sobre la población específica, y una vez reunida esas características a través de cualquiera de los instrumentos de recolección de información, se procede a tabularla o a digitarla en una tabla de Excel que nos permita poder organizar y realizar gráficos y tablas estadísticas. Cuando hablamos de base de datos, que es el tema que nos concierne el día de hoy, estamos hablando de un conjunto de elementos que puede tener una información o una variable en particular. Entonces, para hacer práctica esta temática, que más adelante también vamos a ir viendo con las demás evidencias, voy a mostrarles, si están visualizando aquí el Excel, niños, ¿lo están viendo? ¿Alcanzan a ver el Excel? ¿Lo ven? Sí, señora. Sí, señora. Ok, gracias. Entonces, una base de datos es una hoja de Excel que nos permite a nosotros recopilar información sobre una muestra
o una población específica, o que queramos nosotros hacer algún tipo de inferencia o mantener esa información para la toma de decisiones posteriormente. Aquí estamos observando una base de datos que corresponde a los empleados de una universidad, y esa base de datos está compuesta por el ID del empleado, por el apellido, por el nombre, por la seccional de esa universidad, la facultad, el cargo, el salario, fecha de comienzo, fecha de nacimiento. Entonces, si ustedes observan, las bases de datos se pueden construir dependiendo de las variables, del tipo de variable y de la información que la organización requiera. Para nosotros armar esa base de datos debemos tener definido primero cuál es la variable a analizar, definido qué tipo de variables estamos analizando, qué instrumentos de recolección de información nos va a permitir recolectar esa información para esa variable, sea una encuesta, sea un cuestionario, sea una lista de chequeo, sea una entrevista o sea a través de la observación directa. En este caso, cuando ya nosotros tenemos la información, procedemos a introducir cada uno de los resultados que nos arroja esos instrumentos de recolección de información que vimos, que son la encuesta, la entrevista, la observación, grupo focal. Y podemos hacer diferentes análisis e interpretaciones con esta base de datos. Entonces, voy a primero hacer como operaciones básicas que ya hemos aprendido a realizar en nuestra formación. Si ven que esta base de datos es bastante extensa, tanto en longitud, en largo y en ancho. Si yo quisiera, por ejemplo, colocar y saber cuántos elementos o cuántas personas conforman esta base de datos, lo que tendría que hacer sería seleccionar una de las columnas de esa base de datos y automáticamente hasta llegar al último dato de esa columna me va a salir que hay 114 elementos o 114 filas en esta base de datos, sin incluir el título, ¿verdad? Con esta base de datos yo puedo hacer una tabla de frecuencia simple y hacer gráficos estadísticos. Ahora la pregunta es, ¿cómo armo yo una tabla de frecuencia simple utilizando esta base de datos? ¿Qué tendría que realizar yo? Coméntenme ustedes. Tengo una base de datos como esta. ¿Qué tendría que hacer para poder armar una tabla de frecuencia que me permita a mí hacer un gráfico estadístico? ¿Cuál sería la opción más fácil? ¿Qué dice Marlon? ¿Qué harías tú, Marlon? ¿No tienes micrófono, Marlon? Sí, profesora, sí, señora. Bueno, ¿qué harías? Profesora, no entendí la pregunta porque acabo de entrar, no sé qué, por dónde van. Ah, acabas de entrar. Bueno, entonces tenemos esta base de datos que ya sabemos que es una base de datos de unos empleados de una institución educativa, en este caso de una universidad, donde se reúnen diferentes características de esta población o de esta muestra, y quiero hacer una tabla de frecuencia con esta base de datos. También quiero hacer un gráfico estadístico. ¿Qué harías tú para hacer una tabla de frecuencia con esta base de datos?
Número de empleados por ciudad, por facultad, dice Harold. Pero ¿cómo lo haría, Harold? ¿Cuál sería el paso para hacer la tabla de frecuencia? Dependiendo, si por ejemplo por ciudad voy a colocar el número de empleados en cada ciudad. Los datos serían, por ejemplo, N sería las ciudades, Palmira, Montería, Bucaramanga, y el número de empleados por la seccional. ¿Cuántos empleados hay en la seccional Palmira? Empleados hay en la seccional Montería? ¿Cuántos empleados hay en Bucaramanga? Eso sería el dato. Uh-huh. ¿Y cómo harías ese proceso? Aquí, ¿sí? ese proceso, lo más fácil, ojo, jóvenes, es hacer filtro o colocarle un filtro a la base de datos. Es lo más común, es la principal herramienta que se utiliza para poder filtrar datos. Entonces, ¿cómo filtramos datos en una base de datos? Inicialmente debemos tener la base de datos completa y esa base de datos debe tener títulos en cada una de sus columnas o las variables que se van a trabajar. En este caso estamos trabajando con 9 columnas o 9 características dentro de la variable. El ID del empleado es una característica, el apellido es otra característica, y me están pidiendo admisión. El nombre es otra característica, la seccional es otra, la facultad es otra característica o variable, el cargo es otra característica o variable, el salario es otra característica o variable, la fecha de inicio también es otra característica o variable y la fecha de nacimiento también. Entonces, cada una de las columnas de esta base de datos es una variable. Quiere decir que yo puedo hacer 9 tablas de frecuencia que me permitan visualizar el comportamiento de cada una de estas variables. Tal como decía Harold, podríamos hacer una tabla de frecuencia para saber cuántos empleados hay en la seccional Palmira, Montería, etcétera. Pero para hacer ese proceso simple hacemos filtro. ¿Cómo hacemos filtro? ¿Me confirman si están visualizando bien el Excel, muchachos, por favor? ¿Sí lo ven bien? ¿Están viendo bien el Excel? Escríbanme, háblenme. Sí, sí. Ok. Entonces, lo primero es ubicarnos en el primer título de la base de datos. Nos vamos a ubicar con esta flechita, si la alcanzan a ver que está en toda la esquina del 1, de la primera fila de la base de datos. Si ven cómo se coloca el mouse, el puntero con una flecha negra. Sí, señora. Le vamos a dar clic ahí cuando la flecha está así negra, y automáticamente me va a seleccionar toda esa fila. Y voy a dar aquí la opción ordenar y filtrar. En la opción ordenar y filtrar me sale ordenar de la A a la Z, ordenar de la Z a la A, me sale orden personalizado, yo defino qué orden voy a utilizar. También me va a salir filtro. Entonces, esta función de filtro solo se le va a colocar a las columnas que están encerradas en el cuadro que yo acabo de hacer. No me va a salir filtro en la opción de columnas que están en blanco o en estas que no están con borde. Solo me va a salir filtro en las columnas que tienen bordes, ¿verdad? Entonces, mire, selecciono toda la fila, le doy filtro y automáticamente lo hace. Si yo no quiero que me salgan las demás columnas, simplemente selecciono las filas que yo necesito que tengan filtro y lo hago. Ahí está. Y así, de esta manera, yo podría, ubicándome en cada una de las flechitas, filtrar esa información. Resulta que si el jefe directo o la organización me pide un informe, yo puedo utilizar esta base de datos con filtro
para brindar la información que me estén solicitando. Por ejemplo, ¿cuántos empleados hay en la seccional Palmira? Simplemente voy a desmarcar aquí la opción seleccionar todo. ¿La están observando? Me sale seleccionar todos y las diferentes seccionales que hay. Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Montería y Palmira. Obsérvese que automáticamente Excel me organiza esas opciones por orden alfabético. ¿Ven? Aunque aquí en la tabla lo primero que aparece es Palmira, el Excel, al yo darle aquí, me sale por orden alfabético, de la A a la Z. Entonces, si yo quiero seleccionar una sola opción, deselecciono todo y solo marco la flechita de la ciudad o la seccional que necesite saber cuántos empleados hay. Ahí automáticamente me dice aquí en la parte inferior de mi computador que se encontraron 16 de los 114 registros. Es decir, que hay 16 empleados en la seccional Bogotá. Y estas son las características de esos 16 empleados. Hasta ahí, fácil y entendible, ¿verdad? De hecho, esta función es una de las más conocidas y las que más manejamos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes con esta función? Hasta ahí vamos bien. Ok, entonces ahora resulta, la repito, perfecto. Voy a repetirla. Bueno, ¿qué pasa si yo me dan la base de datos con filtro, con estas flechitas ya colocadas y se las quiero quitar? Entonces hago el mismo procedimiento, lo selecciono. Los títulos, ojo, no todo el cuadro, sino los títulos, me voy a la opción del embudo de la A a la Z, mírenlo, aquí lo estoy seleccionando, y le doy nuevamente filtro. Y automáticamente se quita en todas las opciones. Para volverlo a colocar, hago el mismo procedimiento, selecciono los títulos, le doy filtro, y cada una de las columnas me va a colocar con una flechita que me va a indicar que yo puedo solo seleccionar una de las opciones o varias opciones al mismo tiempo. Ahora, si yo, por ejemplo, le establecí filtro a los cargos y aquí colecciono cargos docentes, pero también quiero saber cuántos docentes hay en la ciudad de Palmira. Miren que voy a aplicar dos filtros al mismo tiempo. Lo puedo hacer. Entonces selecciono la ciudad de Palmira y aquí solo me van a salir los empleados de la seccional Palmira que tienen el cargo de docente. Si yo quiero quitar esos filtros que acabo de colocar, pero no quitar el filtro general, simplemente le doy aquí en la opción borrar filtro. Miren que no se quitó la opción de filtro, sino solo el filtro temporal que acabé de colocar. ¿Se entendió ese proceso? ¿Lo repetimos? ¿Qué dicen? Ojo que esta función de filtro es una de las más usadas a veces en las pruebas psicotécnicas, esas que realizan. Lo hacen nuevamente, lo solicitan, ponen una base de datos y mandan a hacer actividades utilizando filtro. Bueno, entonces repetimos. Voy a quitarlo y voy a hacerlo desde el inicio. Tengo mi base de datos, apliqué un cuestionario donde obtuve esta información, la digité y ahora quiero hacer procedimientos para poder analizar esta información. Entonces, lo primero que hago es seleccionar los títulos de la base de datos, le doy la opción filtro, aquí está, y automáticamente se coloca en cada uno de los títulos una flechita que me va a indicar las diferentes opciones que hay en esa columna. Si yo quiero aplicar un filtro específico para una información específica,
Digamos que me están preguntando cuántas personas hay en el área de diseño en la universidad. Entonces, yo me voy por la facultad y busco, desmarco, ojo, desmarco seleccionar todo para que todos los cuadritos de opción me queden en blanco y solo selecciono el cuadrito que quiero. Ahí está. Le doy a aceptar y me va a salir diseño. Ahora quiero saber cuántos empleados hay en el área de diseño, pero solo en la ciudad de Medellín. Entonces me voy a la seccional, desmarco Palmira y le doy solo Medellín. Y le doy aceptar. Ahora, quiero saber cuántos de esos empleados son docentes. Entonces me voy aquí a cargo, desmarco y solo selecciono docentes. Quiero saber cuánto ganan entre 2.300.000. Entonces me voy aquí a salario, desmarco y solo marco la opción 2.300.000. Y de esta manera voy filtrando la información que requiero para poder suministrarla a un informe estadístico. Si yo necesito quitar uno de esos filtros que coloqué, simplemente le doy borrar filtro y automáticamente me queda la base de datos original, sin ningún filtro. Aquí en la opción borrar filtro. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Ahora vamos a ver cómo aplicamos algo muy utilizado que son las tablas dinámicas y gráficos dinámicos con esta base de datos que nos permite resumir la información. Entonces, lo primero que debemos hacer para hacer una tabla dinámica es tener la información original digitada, tal como la tenemos, dependiendo del tipo de variable que estemos analizando. Y una vez tengamos esa información digitada, debemos seleccionar toda la tabla. Miren que selecciono toda la tabla, incluida los títulos. Toda la tabla, incluidos los títulos. Esta tabla no es una tabla de frecuencia, simplemente es una base de datos que registra una información específica. Pero ahí no he hecho tabla de frecuencia de ninguna manera. Con la tabla dinámica puedo hacer una tabla de frecuencia y puedo hacer gráficos. Entonces, una vez selecciono todos los datos de la tabla que están aquí, me voy aquí a la opción insertar. Y en la opción insertar me va a salir como primera opción tabla dinámica recomendada, y también me va a salir gráfico dinámico en la opción de gráficos. ¿Sí lo están observando? Tabla dinámica recomendada, y aquí en la opción de gráficos, gráficos dinámicos. ¿Lo ven? ¿Lo están visualizando, niños? Sí, señora. Ok. Vamos a tomar asistencia. Bueno, cuando ya tenemos seleccionada la base de datos y nos vamos acá a la pestaña de insertar, vamos a darle la opción insertar tabla dinámica. Automáticamente me va a salir este cuadro de texto, esta ventana, que dice crear tabla dinámica. Me va a presentar las siguientes opciones. Seleccione los datos que desea analizar, que ya están seleccionados porque yo previamente los seleccioné. Utilice una fuente de datos externa en caso de que lo tengan en otro libro. En este caso, como está en esta hoja de Excel, no hay necesidad. Elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Una nueva hoja de cálculo, es decir, una nueva pestaña, o una hoja de cálculo existente. Y aquí me pide la ubicación.
Entonces, yo quiero que sea aquí en la misma hoja existente y la ubicación o en una nueva hoja de cálculo. Agregar estos datos al modelo de datos si quieres analizar varias tablas. En este caso, solo estamos analizando esta tabla de datos o esta base de datos. Entonces, voy a dejarla con esta primera opción, nueva hoja de cálculo. Y vamos a ver qué pasa. Le doy a aceptar. Y inmediatamente me va a abrir una pestaña nueva que dice hoja 1. La están observando. Repito el proceso. Voy a dar deshacer. Entonces, primero, selecciono toda la base de datos. Me voy a la pestaña insertar. Busco el icono tabla dinámica. Le doy nueva hoja de cálculo y aceptar. Al darle a aceptar, automáticamente me abre otra pestaña donde me va a salir este cuadro. En este cuadro me va a salir el informe o las tablas que yo quiero y me van a salir los campos de aplicación de esa tabla dinámica. Estos campos son los títulos que tiene la base de datos. El ID del empleado, el apellido, el nombre, seccional, facultad, cargo, salario, todos los títulos de la base de datos. Aquí abajito me va a salir filtro, columna, filas y valores para poder armar la tabla según las variables que están aquí y que yo quiero que se realice. Entonces, por ejemplo, yo quiero que se grafique el ID del empleado, por decir algo. Aquí me salen todos los ID del empleado y que me salga la seccional de ese empleado. Pero esa seccional quiero que me salga aquí como una cuenta seccional. Si lo paso a columna, miren que voy arrastrando con el mouse. Me va a salir un cuadro. Déjenme y hago que se visualice, donde salen los números de código y los diferentes seccionales. Si quiero que sea un filtro, aquí me coloca. Miren que aquí me sale solamente seleccionar varios elementos. Ahí me filtra. Todo depende de la información que yo requiera o que vaya a manejar. ¿Ok? Miren lo que pasa si lo coloco diferente. Las seccionales, que son las ciudades de ubicación de la universidad, y acá los valores. Quiero saber cuántos empleados hay en cada seccional. Entonces lo voy a poner en columnas o lo coloco aquí en valores y me salen los empleados. Nótese que si yo me salgo de esta tabla o de este cuadro que se acaba de armar, miren, se desaparece el filtro. Al volver a entrar, me salen los campos. Al salir se desaparece y al volver a entrar salen los campos. Entonces, si ustedes observan, aquí solamente me sale el ID, pero no me sale cuántos empleados hay realmente en cada sucursal o en cada seccional. Para eso yo lo que requiero es ubicar un filtro que me permita a mí definir cuántos empleados hay en cada seccional. ¿Listo? Todo depende de cómo ustedes ubiquen la información. Preguntas, dudas, inquietudes, repetimos desde el principio, ¿qué dicen? Repetimos desde el principio. ¿Están callados Sí. hoy? ¿Qué les pasa? Profesora, sí, por favor. Y por favor, profe, me conecté un poquito tarde.
Ok, voy a eliminar la hoja y voy a hacer todo el proceso de nuevo. Entonces, tengo la base de datos, la selecciono, le doy a insertar la opción tabla dinámica, le doy aquí a aceptar y automáticamente me va a salir el cuadro o una pestaña nueva que yo le puedo dar nombre dándole clic derecho, cambiar nombre y doy base de datos 2. Etcétera. Como sé que algunos tienen la posibilidad de tener computador, voy a hacer lo siguiente antes de continuar y de empezar de nuevo. Les voy a compartir tanto por el WhatsApp como por acá. Por acá se deja compartir archivos, chicos. Nunca lo he hecho. Por acá no dejan compartir archivo, ¿verdad? Lo voy a compartir por el WhatsApp. Este archivo. Para que los que estén con computador puedan hacerlo y, al mismo tiempo que ellos y vayan como practicando, digo yo. ¿Les parece? Ahí va. Bueno, ahí se los envié. Esperemos que llegue. Los que puedan descargarlo. Entonces ahora seguimos aquí. Seleccionamos toda la base de datos. Una vez seleccionamos la base de datos, nos vamos al botón o pestaña insertar. Pestaña insertar. Al darle clic en la pestaña insertar, escogemos la opción tabla dinámica. Te mandé el live de la crema que compraste. En la tabla dinámica, el icono tabla dinámica, le damos clic y luego le damos a aceptar. Al darle a aceptar, me va a salir el cuadro para generar el informe de esa tabla dinámica y los campos que quiero que me aparezcan en el informe de esa tabla dinámica. Por ejemplo, si selecciono la opción cargo, aquí me van a salir todos los cargos. Seccional, vamos a escogerla, y aquí me van a salir los cargos y las seccionales. Si yo con el mouse ruedo seccional a valores, aquí me van a salir cuántos cargos hay en el área administrativa, cuántos cargos hay en el área de auxiliar administrativo, cuántos cargos hay en el área técnica, cuántos cargos hay como docente, cuántos hay como investigador y cuántos hay como técnico. Si ustedes observan esta tabla y lo equiparamos a lo que es la tabla de frecuencia, las etiquetas de valor vienen siendo la XY y la cuenta seccional es la frecuencia absoluta. ¿Lo observan? Entonces, todo lo que ubiquemos en el cuadro de valores me da efectivamente valores o números. Y lo que quiero que me aparezca en columnas o quiero que me aparezca en filas, allí me sale. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Si están copiando los procedimientos, niños? Igual esto está quedando grabado para que lo escuchen nuevamente cuando estén haciéndolo.
Ahora, con esta tabla de frecuencia que acabo de hacer, yo puedo completarla realizando la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa acumulada. O simplemente con esta tabla de frecuencia me voy aquí al botón insertar, me voy acá donde dice gráfico dinámico y aquí me va a salir la opción gráfico dinámico. Y miren que me dice qué tipo de gráfico quieres utilizar. Columna, línea, circular, barra horizontal, etc. Entonces vamos a coger uno circular que es como más visible. Y aquí me sale inmediatamente el gráfico. El título lo cambio manualmente si quiero. La forma del gráfico, las opciones del gráfico también las puedo cambiar yo según lo que yo quiera. Si en la base de datos original cambia un número, automáticamente aquí en la tabla y en el gráfico cambia ese número. Esa es la ventaja de la tabla dinámica, por eso es dinámica, porque yo puedo sacar tantas tablas y tantas informaciones y tantos gráficos como yo quiera. Y si la base de datos original cambia cualquier valor o cualquier número, automáticamente aquí cambia. Vamos a hacer otro tipo de tabla. Entonces ya no vamos a tener seccional, sino que vamos a tener cargo y vamos a tener salario, por ejemplo. Entonces aquí me dice el salario que hay para los cargos. Vamos a colocarlos aquí en columna. Ahí está. Aquí está. Entonces, el salario con el cargo. Ustedes ubican la variable de tal manera que les pueda filtrar la información que ustedes necesitan. Y aquí yo puedo graficar este cuadro que me va a decir realmente es la misma tabla de frecuencia, solo que me va a decir a mí los sueldos y cuántas personas obtienen esos sueldos. ¿Lo ven? Miren que la suma sigue dando 114, que es el número de empleados de esa empresa. Si me voy a la pestaña Insertar y le doy gráfico dinámico y hago el mismo gráfico circular, vamos a escoger este, aquí me va a salir el gráfico distribuido de los salarios. Mucho más sencillo que si yo un poco rudimentariamente hago esta tabla de frecuencia e inserto el gráfico como lo hemos aprendido a hacer. ¿Cómo les parece este procedimiento? ¿Más fácil o difícil? ¿Qué dicen? Bueno, profe, yo percibí de que se ve fácil, pero tengo que ver la clase completa desde el inicio para ver. La idea que ¿Qué acá dice la ¿Cómo? base de datos. Para los que ¿Qué tenemos sucede? celular se complica un poquito. Bueno, sí, profe, porque es bastante extendida la base de datos, se ve bastante grandecita. Bueno, yo descubrí una función en el celular que es grabar pantalla. La descubrí hace poquito. Voy a intentar hacer esta dinámica en el celular. Y si lo logro hacer, les mando el video al WhatsApp. Pero la mecánica es la misma, Carlos. Para los que están trabajando en el celular, la mecánica es la misma. Ahí también aparece la función de tabla dinámica, doctora. Ahí también te va a aparecer. En Excel te va a aparecer la opción insertar, como si fueras a insertar el gráfico, pero vas a buscar la opción tabla dinámica. Mira que está en la misma sección de gráfico, insertas tabla dinámica. ¿Ya? Bueno, entonces, pues eso era lo que hoy quería como reforzarles, incrementarles. Ahí les voy a mandar esta base de datos ya con esta tabla hecha para que vean.
Recuerden que esta tabla cambia dependiendo de las opciones que ustedes le den. Miren acá lo que sucede. Entonces, ya aquí facultad, yo la puedo mover y aquí automáticamente me va a salir salario, cuántas personas ganan esos salarios según la facultad. ¿Ven? Me va discriminando la información. Miren lo que pasa. Salario por facultad. Todo depende de la opción que yo le marque aquí en el campo. ¿Ok? Recuerde que esas opciones salen de los títulos. Profe, no sé la pantalla. ¿No la están viendo? Anda, se desactiva esto. Déjenme activarlo nuevamente. Ay, sí. ¿Por qué se desactivó? Ahora Perdón, sí, ¿verdad? yo- Ahora sí. Sí, profe, ya listo. Entonces, el gráfico cambia dependiendo de lo que ustedes le marquen aquí en la opción de campo. Si usted le quita la opción facultad, solo le va a salir lo que está señalado, que en este caso es salario. Si usted opciona, por ejemplo, seccional, entonces le va a salir seccional, pero mire cómo le sale en la tabla y usted lo quiere como más discriminado, lo pasa a valores y ahí le sale salario contra número de personas en seccional. Si lo coloca en columnas, también lo puede hacer así o lo puede hacer así. Depende de la facilidad que usted requiera. Entonces, en la seccional Bogotá, los sueldos suman 57 millones. ¿Mm? En Bucaramanga suman 45. En Medellín, donde más suman 145. Y así sucesivamente. Miren que si yo le doy clic en cualquier otra celda diferente a la tabla, se desactivan las funciones. Al darle clic en la tabla o en el gráfico, se activan las funciones. ¿Ok? Entonces, preguntas, dudas, inquietudes con esto de la base de datos y tabla dinámica. El martes seguimos reforzando. Por favor, practiquen varias tablas con esta misma base de datos, porque la evidencia 5 es que ustedes realicen una base de datos. Entonces, de eso se trata. Ya estamos prácticamente terminando nuestra competencia. Entonces, los animo a seguir, a esforzarse. Ya estamos a último paso para terminar nuestra competencia, Dios mediante. Pregúntenme cualquier duda, cualquier inquietud. ¿Preguntas con esta temática de tabla dinámica? Pues, profesora, yo por lo menos voy a practicar, porque ya con el video yo practico. Sí, la dinámica es practicar. Aprovechar este fin de semana, practicar. El martes seguimos practicando esta opción y abordamos la evidencia que se nos viene, que es la evidencia 4 y 5, que son las dos últimas evidencias. ¿Listo? Entonces, ya van a quedar ustedes listos y duchos para presentar informes en el área de ventas de una empresa, de una compañía. Bueno, jovencitos, voy a guardar así como está para podérselas enviar ahorita con la grabación. ¿Cómo van con la elaboración del mapa mental y el video? Bueno, profe, yo estuve trabajando hoy en el mapa. Ajá. Y también, bueno, ayudándome bastante en internet. Pero yo uso una aplicación, bueno, una aplicación no, un programa en internet que se llama Mindomo, que me sirve para los mapas mentales y conceptuales. Entonces, Ajá. nada más es
agregar la información y las imágenes y ya. Perfecto. Recuerda que el video lo puedes hacer corto. Me abrió esto. El video lo puedes hacer corto. Anda, ¿y esto qué hizo? Bueno, el video lo puedes hacer corto, tienes que hacerlo corto para que me lo puedas enviar ya sea por enlace de la plataforma o por el WhatsApp interno mío. Entonces, el video máximo 3 minutos, jóvenes. El video de sustentación del mapa mental. Hacen el Hablando mapa, sobre el hacen el método mapa de mental. colección. Correcto. Entonces, ustedes hacen el mapa mental que contenga los temas que son encuesta, entrevista, grupo focal, lista, chequeo, observación. Y luego hacen un video de 3 minutos explicando ese mismo mapa mental. No tienen que hacer otro diferente. El mismo que hacen es el que van a explicar. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bueno, yo no tengo preguntas. Bueno, Profesor, Yulis. no sé si aquí está el compañero Narváez, Eduard Narváez, que me escribió. Uh-huh. Estaba Hola, Eduard. comentando, sí, me estaba comentando sobre que está un poquito atrasado con usted, profe. No sé si él habrá hablado con usted. Ay, él me escribió, creo que fue ayer o antes ayer. Ves al paso haciendo cada una de las evidencias, ves haciéndolas una a una, no te vayas a tosigar haciendo todas al mismo tiempo. Vas haciéndolas al paso y en la medida en que vayas haciendo, me puedes ir escribiendo al interno, me muestras con una foto cómo vas y yo te voy indicando si vas bien, qué corriges, qué no corriges y así sucesivamente. En el teléfono, Edward, también puedes utilizar Excel. Todo depende de si tienes esa aplicación de Excel en el celular. Creo que todos los celulares lo tienen, pero no sé si es así realmente, pero creo que sí, todos los celulares tienen ese Excel. ¿Listo, Edward? Sí, claro, instructora. Bueno, Edward, entonces, bueno, jóvenes, nos vemos el próximo martes. El próximo martes vamos a trabajar la temática del informe ejecutivo, los componentes del informe ejecutivo y cómo vamos a hacer un informe ejecutivo ejemplo o modelo para que ustedes ya aprendan a hacerlo de manera más fácil. ¿Listo? Esa es la temática del martes que abordamos junto con base de datos. Les deseo una feliz tarde. Animen a sus compañeros, los que están atrasaditos, que se comuniquen conmigo para que se vayan colocando al día. ¿Ok? Entendido, instructora. Que pase Bueno, buena tarde. Cuídense mucho.